Buenas noches, que Dios te bendiga. Tenemos una oportunidad más para poder compartir la palabra del Señor todos juntos en esta noche. Así que vamos a predisponernos a buscar en la palabra de Dios el capítulo 8 del libro de Primera Reyes. Es el texto que vamos a considerar. Te quiero poner en contexto rápidamente para saber de qué estamos hablando. Es el reinado de Salomón, el hijo de David, que ya está ejerciendo su gobierno, y él decide armar el templo al Señor en Jerusalén, y construye un templo muy, muy impresionante. Y ya está finalizado el templo, y él va a dedicarlo al Señor, va a hacer una oración de dedicación del templo de Dios. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que creo que nos pueden ayudar a repensar algunas cosas que dice Salomón respecto del templo, pensándolo en perspectiva de que hoy, en esta parte de la dispensación de la fe, el templo ya no está pensado por Dios como un lugar físico de ladrillos, de paredes, sino que el templo, la Biblia explica que es el cuerpo de cada uno de los hijos de Dios. Es decir, que Dios no habita en un templo hecho de paredes, de ladrillos, sino que Dios habita en el corazón de todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Él. La Biblia habla de que el cuerpo del cristiano es el templo de Dios. También habla de templo de Dios cuando habla del conjunto de hijos de Dios, cuando hay una asamblea de los hijos de Dios, lo que se llama la iglesia. También se la llama en la Biblia el templo de Dios. Así que vamos a ver en perspectiva, para sacar alguna enseñanza para nosotros, tres verdades o grandes verdades sobre el templo de Dios. Así se llama la prédica de hoy: grandes verdades sobre el templo de Dios. Y lo vamos a ver, no vamos a leer por supuesto toda la oración de Salomón, pero yo te quiero contar que Salomón ora dedicando el templo a Dios, y principalmente reconoce la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho. Dice que Dios, le reconoce que Dios cumple sus promesas, que Dios es grande, que es quien los sacó del cautiverio, y una serie de cosas, reconociendo, adorando, alabando a Dios. Pero pide algunas cosas en particular muy interesantes. Él le pide fundamentalmente a Dios que Dios escuche las súplicas de su pueblo en ese lugar, pero no solamente de su pueblo, sino también del extranjero. Y eso es una cosa muy interesante, porque ya vemos que en muchos lugares en el Antiguo Testamento se ve esta idea de que Dios es Dios de Israel, pero es un Dios que va a recibir al resto de las naciones. Es una fe que pretende ser universal, ¿sí? Y que el pueblo de Israel lo que tenía que hacer era ser de testimonio para el resto de las naciones. Dios pretendía bendecir a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya en la oración de Salomón vemos esta idea de que el templo no era solamente para que Dios escuche la súplica de su pueblo, sino también para que escuche a todos los extranjeros que oraran ahí. Y le pide que Dios escuche cuando su pueblo esté en problemas, esté derrotado por sus enemigos, o haya una plaga o hambruna, o esté en cautiverio. Y fundamentalmente lo que le pide a Dios es que Dios escuche y que perdone, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy interesante, que Dios perdone cuando haya un corazón arrepentido. Así que en ese contexto de toda esa oración, que más o menos va por ahí, vamos a rescatar tres verdades sobre el templo de Dios que podemos aplicar a nuestra propia vida y a nuestro propio cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a leer capítulo 8 del libro de Reyes, versículo 27, unos pocos versículos ahí. Te invito a que me acompañes con la lectura. Dice así: él está orando, ¿no? Salomón está orando. Dice: ¿pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos
por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mío, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy te elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo, te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Hasta acá la palabra de Dios, decimos amén a su palabra, y me gustaría rescatar o repensar con vos en estos pocos minutos 3 verdades del templo de Dios que podemos aplicar a nuestra vida. La primera está en el versículo 27, dice: ¿será posible que vos, Dios, habites en la tierra? Si los mismos cielos no te pueden contener, cuánto menos este templo que yo he construido, dice Salomón. Y esta es una verdad que tenemos que aplicar a nuestras vidas. El templo de Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo, tiene la presencia de Dios, pero de ninguna manera la puede contener. Digamos, Dios es mucho más de su presencia en nosotros. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y me parece que es muy importante, porque lo que Salomón está diciendo es: Dios está teniendo una participación especial en este lugar, pero yo no lo puedo contener a Dios. Yo no soy dueño de Dios. Yo no puedo tener a Dios prisionero. No puedo tener el monopolio de Dios, porque Dios es mucho más. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que pensar y repensar desde nuestra fe. Muchas veces caemos en el error de pensar que nosotros tenemos el monopolio de Dios, que nosotros somos las personas que podemos decir qué es lo que Dios hace o deja de hacer, y nosotros podemos determinar o queremos determinar qué es, cómo debe actuar Dios. Y esto no es así. Dios es mucho más. Dios no puede ser contenido en el templo, ni en nuestra vida, ni en nuestra comunidad de fe. Y esto es un llamado de atención para todos aquellos que quieren tener el monopolio de Dios. Dios es mucho más, y Dios hace como le parece. Si bien tiene una presencia especial en nosotros, nunca debemos pensar que nosotros somos dueños o tenemos el monopolio de Dios. Así que esto es una verdad muy importante que tenemos que tener. Dios no puede ser contenido por el templo. Dice, ni los cielos te pueden contener, mucho menos el templo que hemos hecho. Así que esa es la primera verdad. No se puede tener el monopolio de Dios. Dios es mucho más. La segunda verdad está en el versículo 29. Salomón dice que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre este pueblo y escucha la oración. Y el templo es el lugar de la oración. El templo es el lugar del encuentro con Dios. Y ese templo, este cuerpo que tiene el Hijo de Dios, este lugar con el encuentro con Dios, es el momento de la oración. Y es tan importante la oración personal, ¿no? Es tan importante este momento del encuentro con Dios. Dios está poniendo de día y de noche sus ojos abiertos sobre nuestra vida. Ahora, el templo de Dios es tu vida, es tu cuerpo, es lo que vos estás viviendo. Y qué importante es que podamos tener ese encuentro con Dios constantemente. Dios nos invita a tener un encuentro diario constante con Él. No solamente los domingos, no solamente cuando vemos el video, ahora que no nos podemos reunir, o escuchamos la prédica pastoral, sino que el encuentro con Dios sea constante. De hecho, vos sos un templo móvil, vos te vas moviendo con Dios adentro, y lo que Dios quiere es tener ese encuentro con vos, el lugar de la oración. Y por eso es tan importante para el Hijo de Dios orar. Jesús nos ha enseñado la importancia de la oración, la importancia de dedicarle tiempo a Dios, la importancia de tener este encuentro constante con Dios, de día y de noche, todo el tiempo. Cada decisión, cada paso que voy a dar debe ser consultado con Dios, compartido con Dios, de tanto los problemas como las alegrías, como las situaciones difíciles, como las situaciones de bonanza. Todo debe ser compartido con Dios, el lugar del encuentro con Dios. Y lo maravilloso de
de la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo es que nuestro cuerpo se transforma en el templo de Dios, donde Dios habita y está con nosotros en un encuentro constante. Por último, la tercera verdad que está en el versículo 30 y dice Salomón algo extraordinario. Dice, oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Salomón tenía recontraclaro que lo más importante para Israel y para todos los que estaban ahí era que Dios escuche y que perdone. Y esta es la verdad más importante. Lo más importante que pasa en el templo, lo más importante que pasa en tu vida, lo más importante que pasa en tu relación con Dios es que Dios escucha y perdona. Lo que más necesitamos es el perdón de Dios. El perdón de Dios es lo que desata toda la bendición. Cuando Dios perdona es cuando Dios restituye. Cuando Dios perdona es cuando Dios llena de su Espíritu Santo. Cuando Dios perdona es cuando Dios trae libertad. Cuando Dios perdona es cuando Dios te levanta y te endereza las rodillas, como dice la palabra de Dios. Cuando Dios perdona es cuando te permite extender las alas y volar como las águilas, como dice la palabra de Dios. Cuando Dios perdona es cuando viene la bendición, la paz al corazón. Cuando Dios perdona es cuando uno empieza a cambiar la cosmovisión de los problemas y empieza a pensarlo de otra manera. Cuando Dios perdona es cuando empezás a deslumbrar que hay futuro. Cuando Dios perdona hay esperanza. Cuando Dios perdona pasan todas las bendiciones que puede haber. Así que lo más importante que pasa en tu vida es que Dios te escucha y Dios te perdona. 3 verdades grandes del templo de Dios que podemos aprender hoy en nuestra vida y que lo podemos rescatar de la oración de Salomón. No podemos contener a Dios, no tenemos el monopolio de Dios. Dios tiene una presencia especial en nuestra vida, pero no tenemos el monopolio de Dios. Segunda verdad es nuestro templo, nuestra vida es el lugar de la oración, el lugar del encuentro con Dios. Y por último, la tercera gran verdad es el lugar donde Dios escucha, pero fundamentalmente donde Dios perdona. Muchas gracias por escuchar este video, que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.